ya comenzamos a desandar la última hora del programa y ya se nos va 2024, pero nos queremos despedir como siempre con nuestro gran amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy en este último programa contigo, por lo que queda del 2024. Claro, hasta el año que viene, y ya vuelvo, yo siempre con las frases nunca dichas. ¿Cómo pasa el tiempo? Pase. Venezuela Vetada, contamos con tu aporte, con tu colaboración para continuar en esta labor, en este llamar al despertar del entendimiento del venezolano, a este reencuentro con Venezuela. Pueden hacerlo a través de directamente el PayPal o comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es válido y muy necesario. Gracias. Hoy estoy feliz porque vi algo que me encantó. Cuéntame. Tienda.venezuelavetada.com. Y una franela, camiseta o como le quieran llamar, que dice: quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Tengo dos preguntas. Ajá. ¿Chavismo con S? ¿Por qué? Bueno, para los que lo conocen, yo siempre utilizo la palabra chavismo y le pongo la Z para equipararlo con el proceso nacionalsocialista o el nazismo. Entonces, es algo con lo que yo busco estimular el pensar para que se entienda que esto es un proceso revolucionario y el carácter criminal del mismo. Todo proceso revolucionario, al final socialista, como el nacionalsocialismo, socialista, como el proceso comunista, es lo que es el chavismo. Por eso utilizaba la Z allí. Pero, para evitar tener que explicar en cada momento lo mismo, decidimos que las franelas saliesen con la S y no con la Z. Y conté 7 estrellas. Porque, discúlpame, pero muchos opositores usan la bandera con las 8 estrellas y vos sabés que me da bronca. Quiero ser suave. Me da bronca. A ti nada más no. Le da a cualquiera que tenga aprecio por lo que se llama identidad nacional, que tenga conciencia de que todo lo que ha hecho, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hizo el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y ese jugar con la bandera en toda la estructura del chavismo no fue otra cosa que buscar minar la identidad del venezolano. Tú sabes que Venezuela Vetada nace con un eslogan, una leitmotiv, la cual dice: un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Y de eso se trata. La parcialidad con Venezuela cobra cuerpo y eso viene en la identidad del venezolano, la identidad de Venezuela. Comprender eso, mantenerlo claro, tenerlo siempre presente, abrazarse fuerte a lo que somos como país es fundamental y esas 7 estrellas es lo que refleja mi bandera, es lo que refleja mi país, es lo que refleja mi identidad, es lo que refleja Venezuela. Me gusta que la gente vaya a tienda.venezuelavetada.com, pero no solo a la tienda,
sino que vayan a Venezuela Vetada. Allí van a encontrar todo lo que Noel Alejandro Leal viene diciendo desde hace mucho tiempo y siempre con un mismo norte. No es como estos que hoy para aquí, mañana para allá. No, 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 no. El mensaje siempre fue claro y siempre tuvo un norte. Venezuela debe ser nuevamente libre y soberana. Sin duda. Nada más. Sin duda, y eso es el motor, la fuerza, el objetivo real. Y hay que tenerlo bien claro y no nos podemos apartar en ningún momento de eso. Y ese es el camino a seguir y es la bandera que queremos siempre mantener en alto. Aparte, estoy buscando la forma de incorporar nuevo contenido, de darle más espacio y más visión, igual que la idea de lo de Venezuela Vetada tienda, que nace de amigos, de amigos venezolanos en el exterior, que entre buscar la manera de llevar el mensaje a otro punto y el buscar darme una mano, decidieron encabezar este proyecto y yo estoy realmente emocionado, realmente agradecido. Entonces, también voy a intentar empezar a generar algún tipo de contenido específico que también van a poder encontrar en Venezuela Vetada. Y la tienda va a seguir creciendo. Vamos a buscar cada vez otras formas de hacer que esa conexión de Venezuela, de los venezolanos con Venezuela, se haga cada vez más fuerte en base al entendimiento político, en base a las riquezas y a la magia de lo que es Venezuela, en base a sus bellezas, en base a sus posibilidades, en base a su historia. Entender que en Venezuela está todo absolutamente por hacer y entender que esa Venezuela es magia pura. Y lo más importante de todo, nos pertenece y tenemos el deber de recuperar. Y cada uno de nosotros puede poner un granito de arena yendo a la tienda y buscando algo que nos sirva no solo a nosotros, sino a la gente que de verdad ama Venezuela, a la gente que de verdad quiere verla libre, soberana, con sus 7 estrellas como debe ser, no cambiarle la cabecita al caballo, que parecen tonterías. Pero no soy venezolana y me duele que se juegue así con los símbolos con los que crecieron ustedes. ¿Por qué? Porque a mi hija se le ocurrió que el caballito tenía que mirar para el otro lado. Por favor. Permitimos esa tontería y cuántas otras cosas más. Sí, y hay que entenderla que eso está hecho en ese marco, destruir la identidad del venezolano, para que en un futuro se hable sobre un país que se llamó Venezuela. Claro, Noel, pero muchas veces dicen, sí, en Venezuela hay hambre, pero en Venezuela no hay libertad. En Venezuela no hay soberanía. De eso nadie habla. No quieren hablar de eso, pues lo principal es ver cómo se generan pañitos calientes y no enfrentar el problema. El gran problema de Venezuela, como siempre lo hemos dicho, un proceso ideológico, usted viene en un proceso socialista, un proceso de transformación de la sociedad. Hay que entender el marco del proceso revolucionario en el cual estamos involucrados. En 1998 lo definí como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Veíamos el avance constante, impresionante del proceso islámico fundamentalista y el proceso tradicional comunista. Entendíamos las bases de dónde venía Venezuela del 58 para acá, el proceso socialista, la pseudodemocracia que vivimos durante todos esos años, los contactos que manejaba Chávez para el momento, toda la estructura alrededor de ellos, los partidos que lo venían apoyando, entendimos el sobreseguimiento que ejecutó Caldera, ya sumado al historial de Caldera en el proceso de pacificación de la guerrilla que había desangrado a la joven pseudodemocracia venezolana. Es decir, todo el hilo te marcaba de manera clara, esto es un proceso revolucionario de carácter socialista. Las revoluciones no son huérfanas, se enmarcan procesos dentro del proceso revolucionario comunista, pero teníamos que entender el resto de los factores que hicieron que yo le colocara neocomunista fundamentalista. Entendíamos el proceso del avance islámico como tal, y entendíamos la penetración dentro del aparato político venezolano en general, más allá del chavismo como tal. Y por supuesto las oportunidades energéticas que se estaban viviendo, los movimientos, siempre hago mención de que Venezuela era el único país no islámico de la OPEP para ese entonces, y una cantidad de situaciones, lo que estaba viviendo Nigeria en el tiempo, y
eso hizo posible esa conclusión. Hoy, a 25 años, 26 años de esa conclusión, mucha gente todavía sigue banalizando hasta que sea un proceso ideológico. Mucha gente sigue banalizando el socialismo como arma de destrucción masiva. La gente no quiere entender, mucho menos comprender lo que es un proceso de fundamentalismo islámico, mientras en Margarita, todos los que viven en Margarita lo único que hacen es reportar lo mismo, la penetración musulmana. Entonces, más allá de eso, de ese puntual, también es cómo estamos dentro del eje internacional y cómo va funcionando estas cosas. En ese eje siempre hacemos mención al oso ruso, al dragón chino y al sable iraní, y cómo funcionan, cómo trabajan, y cómo eso ha venido apalancando una serie de situaciones a escala internacional. Situaciones donde las cuales Venezuela ha hecho o su aporte o se ha visto beneficiada. Entonces, ese proceso tiene también un punto que es muy interesante. Nosotros, Jenny, hablábamos de un programa que hicimos en el 2020, donde explicábamos que para poder descarrilar el proceso fundamentalista que se estaba viviendo a nivel global, lo que había que poner era una piedrita en una parte específica del riel en Medio Oriente, y hablábamos sobre el proceso de destrucción del Líbano y el proceso de desmantelar Siria. Fuimos bastante claros en ese momento para el 2020, y es la realidad que estamos viviendo hoy. Pero justo en esa estrofa también, en esa parte, citaba yo el enfrentamiento, la realidad de lo que sucede con el proceso islámico en sí mismo. Y en ese momento hablábamos del deseo de Turquía en la cabeza de Erdogan. Erdogan es un hombre que no tiene ningún tipo de límite y tiene todas las ambiciones posibles de construir un califato y este tipo de cosas. Y señalábamos el mismo deseo por parte de los que se sienten originarios en este proceso de revolución islámica de este tiempo, por parte de los persas, por parte de Irán. Entonces, vamos a ir avanzando en el mundo con respecto a ese choque, con respecto a esa realidad. Y esa realidad altera mucho a Venezuela. Sí, Venezuela lleva una muy buena relación tanto con Turquía como con Irán, y el chavismo se verá en algún momento en la obligación de tomar parte a medida de que estas cosas sigan avanzando, ¿no? Irán va a seguir de la mano de China, del sirviente ahorita de China. Turquía va a tener que mejorar mucho sus relaciones con Rusia por el asunto del paso por el estrecho del Bósforo. Va a tener que ponerse, van a ver ciertas cosas allí que van a ser muy interesantes con respecto a lo que sucede en esa relación. Y a todas estas, también Rusia, el embajador, el canciller ruso, Sergei Lavrov, esta semana hizo mención de una conversación con el canciller venezolano, es decir, los lazos de ellos siguen caminando en ese sentido. En ese eje, en ese proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, en una serie de realidades político-ideológicas, en una serie de verdades con respecto al accionar criminal tradicional de un tipo de procesos como estos, es de lo que el país no le han dicho. El país, y el que lo sabe, quiere mentirse. Y el que quiere y el que busca la información, lo que encuentra es banalidad. En Venezuela ahorita siempre buscamos mantener esa parcialidad con Venezuela y un llamado a la verdad. Si algo se ha vetado en Venezuela es la verdad. Y ahora, con esta oportunidad de llevar la verdad puesta, de hacer que todo el mundo la lea, de que todo el mundo la sienta y la haga suya, es algo que de verdad, de nuevo, gracias a los dos amigos fundamentales que están haciendo que este proyecto avance. Hay algo que a vos te debe haber pasado, pero a mí me pasó de hablar con gente que no entendía algo tan sencillo como quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. ¿No te ha pasado que hay gente que no lo entiende? Pasa aún. Porque mucho es el que no quiere entenderlo por salvar su estructura opositora. Más cuando yo le explico que también es tu culpa porque esa oposición no es nada sin tu apoyo. Entonces se sienten peor, todavía más identificados. Mucha gente ha buscado sacarse del cuento y entonces dicen que quiero salir del chavismo, pero la MUT no me deja. No, entienda, haga su mea culpa, que todos son parte de lo mismo, porque esa oposición desde el principio es colaboracionista. Cuando corría el 2002, cuando me preguntaron, Noel, ¿por qué estás haciendo? Pues yo estaba dándole un vuelco total a la vida. Yo explicaba, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja.
Y yo lo decía para que la gente entendiera el colaboracionismo. Porque hay mucha gente que ahorita está hablando, sí, porque la falsa oposición, porque ahora, o los que se abanderan, nosotros venimos denunciando y acaban de aparecer, cuando es una explicación vieja, básica, con la cual yo he querido señalar esa realidad desde el inicio. Porque cuando en el 2002 yo explicaba esto, quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, yo juraba que no era necesario explicar el colaboracionismo, y el colaboracionismo había quedado más que evidente cuando los dos principales partidos del país habían puesto personajes como Alfaro e Irene como candidatos. Y eso decía toda la verdad. Aún había que seguir explicándolo, ¿no? Entonces, sí, hay mucha gente que busca esconder, el no entender, porque la principal razón es querer esconderse para no admitir la realidad. Quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, también cruzo hasta las fronteras, porque en cada uno de los países han visto cómo hay oposiciones funcionales al proceso revolucionario. En un momento en Argentina la gente estaba diciendo quiero salir del kirchnerismo, pero la oposición no me deja porque veían lo que estaba sucediendo. En Ecuador se ha usado, en cada uno de los países van entendiendo ese tipo de realidad, ese proceso colaboracionista, esas oposiciones funcionales, que hasta logran el poder y hacen gobiernos en pausa o gobiernos desechables. Entonces, hay una sociedad política general, más allá de la venezolana, que sí lo entiende, pero que no lo quiere entender es eso, no quiere entenderlo para no admitir su verdad. Ahora, recién decías que hay algunos que hablan de la falsa oposición. ¿Cuál es la verdadera? Tú sabes que hay un principio que es básico entender. Yo siempre he explicado que el primer sentimiento político que es mayoría en el país y desde el día uno es el antichavismo. El antichavismo es el principal ingrediente político, es el sentimiento político más grande que hay en el país. Pero el antichavismo no es todo oposición, ni mucho menos oposición verdadera. La oposición verdadera nace del entendimiento ideológico del problema. Entonces, si hasta ayer tenías a Primero Justicia diciendo que Chávez no era socialista, que socialistas eran ellos, y hasta hoy la líder política del país no se califica como derecha, pues gracias a Dios no lo hace, y no quiere ser antagonista del proceso socialista como tal, y te encuentras al presidente electo hablando de que, mira, Chávez hizo cosas buenas y bueno, bien para nada articula con respecto al proceso ideológico que vive el país. Entonces, la realidad es que si no se entiende, no se atiende, no se avanza en el entendimiento y en el despertar de un país, enseñándole cuál es el proceso ideológico que lo mata, por supuesto, allí ya tenemos algo que no es oposición real. Porque la oposición real, si no entiende el problema, no va a poder solucionarlo. La oposición real, si no tiene claro el objetivo del mañana de Venezuela, tampoco va a poder liderar un país en ese sentido. Entonces, si no tiene claro qué es el enemigo, que el enemigo es un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, que utiliza el socialismo como arma de destrucción masiva, si no entiende que socialismo y crimen siempre van de la mano, si no entiende que esa estructura política, comunicacional, dirigencial, académica venezolana comulga con el socialismo, muchos de ellos porque simplemente no han querido abrirse hacia una cosa distinta, porque son socialistas genéticos, porque tienen cualquier cantidad de carga que les niega la posibilidad de abrirse hacia eso, hacia una nueva idea de nación. Y sobre todo, que esto es muy importante entenderlo, que esto no es una población que vive de dádivas, que lo único que quiere es dádiva y lo único que hay que ofrecerle es socialismo. Chico. El asunto es que esa estructura lo único que sabe hacer es eso, y por eso tiene que ser desechada. Esa estructura política, comunicacional, académica, lo único que sabe hacer es eso, y no puede seguir interviniendo en política porque lo único que van a seguir sembrando es eso. No tienen cómo hacer otra cosa, son incapaces absolutamente de generar una respuesta que sea realmente contraria al proceso socialista y sacar al país del fango socialista y derrumbarlo hacia lo correcto. Entonces, como para que pueda existir el ingrediente de una verdadera oposición, una oposición real, lo primero es que tiene que tener noción ideológica del problema, es decir, entender el enemigo. Hay un enemigo, señores, ese enemigo está destruyendo Venezuela y lo hace con absoluto descaro. Lo otro está en la parte del objetivo de lo que vas a hacer con el país del mañana. Entender que el país que queda en el mañana está técnicamente
en ruinas, va a vivir bajo un proceso de emergencia constante en todo y cada uno de los factores de emergencia de salud, educación, infraestructura, para de contar un país que no ejerce soberanía. Y frente a esa realidad tienes que encontrar a los enemigos externos que están haciendo vida en Venezuela, los cuales van desde guerrilla, tráfico de armas, narcotráfico, trata de blancas, minería ilegal financiada por países que quieren las riquezas venezolanas. Frente a todo eso, creer que eso se puede manejar por vías democráticas, nada más con eso, ¿no? Sin entender que también dentro del proceso de vías democráticas estarían con todas las posibilidades políticas estos personajes. Es decir, estos personajes y esa oposición que ha vestido democracia todos estos años, tendrían todas sus capacidades políticas en ejercicio. Si creen que eso no se puede hacer de manera democrática y no es necesario marcar una dictadura, lo que buscan es que el país se destruya. Tan sencillo como eso. Entonces, la verdadera oposición venezolana tiene claro, uno, lo ideológico. Lo segundo, cuánto vale Venezuela. Para poder entender el tamaño de la traición, para entender que mucha gente quiere a Venezuela en pedazos, para entender que muchos venezolanos han participado y participan en esa destrucción, para entender que a eso hay que ponerle fin. Y la historia demuestra cómo se hace. Punto. Entonces la verdadera oposición venezolana es la que tiene claros esos dos principios. El resto sigue en la ficción, siguen esperando jugar quizá un chamorrazo como esperanza para poder respirar un ratico. Hasta ahí. Pero hemos escuchado a opositores molestos porque no se respetaba el legado de Chávez. Hasta eso han llegado, no, molestos y molestos, porque va desde la esposa de Leopoldo a Capriles, todos han llorado por el legado de Chávez. Bueno, y encontramos hoy al presidente electo también diciendo que Chávez hizo cosas buenas y que Maduro puede quedarse en el país y tener todos sus derechos políticos. Pero entonces, hay que abrir el corazón y no pasó nada, borrón y cuenta nueva. ¿Y ya? Eso es oposición. Eso es oposición. Eso es lo que también, porque eso es otra cosa, eso es parte de lo que la oposición aplaude. ¿Por qué? Porque es lo que lo muestran los medios, es lo que le muestra la estructura comunicacional del país, es lo que apoyan sus profesores, es lo que apoya todos sus amigos, porque se niegan a entender la verdad. Esa misma oposición que dice todas esas barbaridades la han dicho estos 25 años y han hecho posible que se vista de democracia esta desgracia. Y es la misma oposición que ha ido a distintos foros internacionales a pedir ayuda para Venezuela. ¿Y qué tipo de ayuda quiere? Dinero para la campaña. Vamos, que queremos hacer más campaña política. Claro. Sí. Y eso es toda la gracia. Y eso ha sido lo que ha funcionado durante todos estos años. Vender la idea de que puede haber algún tipo de respuesta democrática. Y por eso tú ves que un ente como la Comunidad Europea dice: estaremos haciendo todos los esfuerzos dentro del marco de la democracia para la restauración democrática. Pero sí es lo que no hay. Sí, bueno, pero ahora, por ejemplo, la Unión Europea sancionó a 15 nuevos funcionarios del gobierno de Maduro, en la lista negra, y ya había 60 sancionados, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y un montón más. Ahora 15 más, una lista negra. Y las sanciones, como hemos dicho, tienen su particular hecho, más cuando son personales. Las sanciones ayudan a estrangular, más no matan. Van asfixiando, pero no terminan de ahogar. Es importante entender, es importante comprender que frente a ese tiempo, durante todo este tiempo que se han tardado en tomar decisiones de este tipo, la estructura chavista, la estructura revolucionaria ha generado sus propios espacios de movimientos financieros. Han recurrido directamente al oro y trasladarlo de formas irregulares para evadir cualquier tipo de bloqueos o frenos dentro de las estructuras financieras. Han entregado tanqueros repletos de petróleo con una factura hecha en papel. Se han hecho cualquier cantidad de cosas realmente amorfas. Y en eso también se ha permitido que en Venezuela se vaya generando la isla de la fantasía. Entonces los sancionados empiezan a pensar: oye, ¿cuál es el problema? Si aquí yo tengo tanto, si yo puedo tener tanto, si para más la gente ahora me tiene que soportar, ya nadie me hace un scratch, nadie me mira feo, y yo puedo tener mi yatezote, y puedo montarle una discoteca a mi hijo, y que mi hijo sea feliz, y que haga lo que le dé la gana, y que bueno, y así. Y entonces esa es la realidad que se está viviendo en Venezuela.
Entonces, hasta las sanciones personales van perdiendo todo el peso que pudiesen tener por el tiempo que se ha permitido mientras se ha jugado la democracia en esta desgracia. Ese tiempo le ha dado eso, esta estructura, capacidad para poder construir los mecanismos de todo tipo para poder encontrarse con un alto grado de tranquilidad e impunidad. Hablábamos de las 7 estrellas en la franela de quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, y hablabas de cómo quieren borrar todo. Ahora una nueva, otra reforma a la Constitución. Otra reforma de la Constitución. Quieren ahora. ¿Qué es esto? Porque dice que el objetivo es consolidar la soberanía nacional y la soberanía popular. Qué bueno. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué van a hacer? Revolución. Bueno, nuestra desgracia institucional y constitucional comienza con el proceso de la constituyente de 1999. Debemos recordar que la constituyente de 1961 prohibía expresamente lo que se hizo. ¿Qué fue lo que se hizo? La constituyente del 61 tenía todos los mecanismos para generar enmiendas, pero ningún mecanismo para diluir la constitución. Pero aquí Chávez se presentó ante el TSJ y enamoró a la presidenta del TSJ, la cual dijo, ay, él me pidió la bendición. Entonces, bueno, se inventaron la supraconstitucionalidad y el derecho originario y dieron un cheque en blanco a Chávez. Y se monta una constitución que abolió el Estado de Derecho. Por eso siempre explicamos que en el 1999, con el inicio del proceso constituyente, ni siquiera con la llegada de la constitución en sí, el Estado de Derecho en Venezuela quedó abolido. Hay que recordar cómo Capriles entregó la Cámara de Diputados en cadena nacional feliz de la vida. Entonces, el proceso como tal, allí se acabó el Estado de Derecho en Venezuela y reina la institucionalidad revolucionaria en el marco del librito ridículo ese que llaman Constitución del 99. El librito ridículo ese que llaman Constitución del 99, este país, el país serio, el país antichavista, votó no en su momento y hizo campaña por el no, porque estaba claro eso, y estaba claro hasta para esa estructura opositora que calificaba a el librito ridículo eso como una colcha de retazos sin sentido. Pero luego esa gente fue abrazando la Constitución y convirtiéndola en el mismo discurso de Chávez. El librito ridículo se convertía en la mejor constitución del mundo. Lo cierto es que las constituciones son también una especie de camisa de fuerza. Hay un momento en que al chavismo la camisa de fuerza le empezó a apretar y quería hacer las cosas. Y bueno, Chávez encontró que era el momento para hacer una gran reforma constitucional. De los 350 artículos que tiene el reglamento de tránsito de esa constitución de 350 artículos, que es un drama latinoamericano y venezolano en específico. Nosotros en nuestras 27 constituciones tenemos un excedente de articulado. Parece que se olvidara lo que significa un marco legal. Marco, los reglamentos son para otra cosa. Esa estructura que debe ser la Constitución, estos 350 artículos, Chávez decidió que iba a modificar 69 de ellos y lanzó un proceso de reforma constitucional en el año 2007. Por supuesto, esa reforma no solo era ilegal, inconstitucional, amoral, era cualquier cantidad de cosas, y lo lógico era que no se votara, pero la oposición llamó a votar y a compartir y a legitimar ese esfuerzo. Lo cierto es que en aquel momento Chávez supo medir el asunto y dijo, vamos a decir que la oposición ganó. Entonces la oposición logra vetar esa transformación electoral, pero Chávez sale con las leyes de la patria, el plan de la patria, y pone a funcionar todo lo que quería allí, menos una, la reelección perpetua. Se aguantó hasta el 2009, en el 2009 hace una enmienda y todo el mundo se podía reelegir. ¿Dónde estuvo esa diferencia en ese juego? Cuando Chávez lo hizo en la oferta de la constituyente, de la reforma constitucional, la reelección perpetua y eterna era solo para el presidente de la República. Pero para el 2009, reelección perpetua y eterna para todo el mundo, gobernadores, alcaldes, concejales, todo el que quisiera, diputado, reelegirse la cantidad de veces, contaba con esta maravillosa oportunidad. Y entonces esta vez sí la aprobaron. El único artículo a modificar sí se aprobó, mientras que aquel que tenía caramelos para la población no se aprobó. Alguien cree que aquí hay cierta limpieza de grado electoral. Lo cierto es que en todo ese periodo, hasta el 2015, 2018, todavía se discutía eso, la oposición también ha llamado a ser sus constituyentes. La oposición ha salido a recoger firmas en más de una oportunidad.
Baduel hizo una constituyente, la otra magistrada también promovió otra constituyente, la oposición, María Corina, llamó junto con Leopoldo López a generar una constituyente. El chavismo, de nuevo por su fuero, fue a buscar otra constituyente. Ya después del proceso de la Asamblea del año 2015, el chavismo decide lanzarse un esquema de constituyente para el 2016-2017 y lanzan una asamblea constituyente y hacen todo su desastre. Esa asamblea constituyente no generó un nuevo librito ridículo, no hizo reformas a la constitución, ella misma se diluyó, pero en ese tiempo igual nombró representantes de instituciones que nada más deberían de haber sido nombradas por la Asamblea Nacional, pero no importa. De ese paquete quedó Tarek William Saab como fiscal general de la República y ella mismo fue directamente avalado por aquella estructura opositora. Es decir, no hay cochinada que no hayan hecho con el librito ridículo, la forma de hacer el librito ridículo, o lo que pretendan hacer dentro del librito ridículo, y a la hora de la verdad siempre queda el Tribunal Constituyente, el Tribunal Constitucional en manos del chavismo, para darle la interpretación que les dé la gana a lo que digan el librito ridículo. Y no es algo de ahorita. Vámonos al 2004, cuando se hizo la interpretación del artículo 72. El artículo 72 taxativamente es un referéndum y están muy claras sus funciones, pero pidieron interpretación y el Tribunal Constitucional de aquel entonces interpretó que eso era un plebiscito. Y simplemente esa fue, cuando se volteó los números, pudo entrar perfectamente en esa lógica, dada la interpretación que dio el Tribunal Constitucional de aquel entonces. Imagínense cómo funciona el de ahora. Lo cierto es que ahora Maduro ofrece toda una nueva constitución. Es decir, la revolución está en permanente cambio. Ese es el proceso de transformación constante y una cosa que va en contra de un mínimo de real institucionalidad y seriedad. Por eso tenemos que reencontrarnos con las palabras del criminal Ernesto Che Guevara cuando decía: en revolución lo extraordinario se hace cotidiano. Es decir, no importa la salvajada que quieran hacer, ellos la van a hacer y siempre van a encontrar alguna manera de explicarla y hacerla potable para lo que ellos buscan. Entonces, Maduro ofrece ahora, que se ha ido reuniendo con una serie de expertos internacionales, expertos nacionales, y dar un nuevo avance hacia una nueva constitución. ¿Podrá Maduro generar un nuevo proceso constituyente sin asamblea constituyente electa por procesos de estos tumultuarios electorales? Quizá lo intente. ¿Podrá Maduro buscar una constitución más de diseñador aún de la que es la constitución de Chávez? ¿Sí? ¿Podrá ese proceso constituyente dar avance de verdad hacia la república socialista? ¿Ese proceso constituyente dará más fuerza al desmantelamiento de la estructura de la Fuerza Armada? ¿Ese proceso constituyente buscará la federación con Cuba? Ese proceso constituyente es todo un nuevo paquete de sorpresas que el chavismo tiene para Venezuela, que la revolución tiene para con Venezuela. El asunto es, frente a una estructura opositora que constantemente estuvo llamando un proceso constituyente, negarse a este proceso constituyente, por supuesto que es lógico, pero ¿es coherente? Pues no. Así que vamos a tener una nueva constitución para, espera que encuentre la frase que es maravillosa, ¿dónde la encontré hoy? Que habla de soberanía nacional, soberanía popular. Y dice: estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones. Ya sí. Bien. Transformaciones, obviamente, no para el venezolano de a pie, sino para que ellos estén cada vez más legales dentro de su ilegalidad. No, sí, también había transformaciones para venezolanos de pie, todavía faltan los grilletes de manera formal, tranquila. Siempre habrá un espacio, siempre las constituciones brindan una cantidad de cosas maravillosas. Por eso es que siempre, para entender la realidad de lo que es Venezuela, y para entender la realidad de cualquier parte del mundo, el derecho natural a la libertad no es legislable. Si usted está en tiranía, no espere en un pedazo de papel la solución a su problema. Si usted quiere libertad, entienda que el derecho natural a la libertad no es legislable. Eso es muy importante tenerlo de manera clara. Entender que un país que busca
funcionar dentro de los esquemas de la democracia, no puede funcionar con una asamblea tumultuaria. La bicameralidad tiene una razón de ser y una lógica para el desarrollo federal de una nación. Entender que el socialismo siempre mata. Siempre. El socialismo siempre mata. Entonces, para el mañana de Venezuela, después de extraer la tiranía, si logramos extraer la tiranía, hay que comprender que necesitamos primero ese periodo de cohesión de nuevo del país, ese periodo para poder generar pilares realmente de nuevas instituciones serias. Eso será una dictadura, porque si no el país se desmembra. Hay que entender que el mañana posterior a eso tendrá que ser una democracia donde exista madurez en el entendimiento político e ideológico por parte de los actores principales, más allá de la población. La población por fin tiene que hacerse responsable en ese sentido y tiene que darle una base a ese entendimiento del problema. Pero sobre todo tiene que haber un entendimiento por parte de los actores, de las personas que hacen país, de las élites dirigenciales en cada uno de sus ámbitos. Entender de verdad que todo lo que han hecho durante todos estos años es lo que ha hecho posible la destrucción que vivimos hoy. Y si ellos creen que esta gran reforma constitucional democratizará aún más la sociedad venezolana y empoderará al ciudadano, están soñando. No, no están soñando, son cómplices. El que lo cree es cómplice de la destrucción. Ah. Ahora, hay cosas que yo de verdad no entiendo. Por ejemplo, España otorga estatuto de asilo a Edmundo González Urrutia. Pero pregunto, dada mi ignorancia, si él es un asilado en el gobierno de España, ¿puede ser presidente de Venezuela? Bueno, fíjate, la diplomacia entendida como la ha entendido el chavismo daría para eso, y más. ¿Por qué? Porque el chavismo ha hecho lo que le da la gana con las reglas de la diplomacia. No hay salvajada, no hay nada que no se haya hecho, no hay barbaridad que no se haya hecho. Y entonces que un país como España decida, vamos a tratar al chavismo con las reglas con las que el chavismo trata la diplomacia, ¿por qué se pudiese jugar a entender eso? Las preguntas están... La primera vendría a ser, ¿por qué no se hizo desde el principio? ¿Por qué no se le dio el asilo desde el principio? La otra pregunta es, ¿Edmundo solicitó el asilo? Si solicitaste el asilo es porque no vas a ser presidente. Entonces, España le dio el asilo sin que él lo solicitara. Okay. Sí. Eso también tiene una cerecita, pues. Esta semana presentaron, no sé si ya presentó las cartas credenciales frente a Maduro, pero sí ya hubo la presentación del nuevo embajador ante el canciller. Entonces, el nuevo embajador de Venezuela, frente al canciller de Venezuela, habló de esa importancia de mantener los lazos entre países y gobiernos. No sé, sigo. El señor este se fue a España en septiembre. Supongo que tardaron 3 meses en ver si le otorgaban o no el estatuto de asilo. Sí, seguramente. Pero si a mí alguien me da el asilo, yo tengo que aceptarlo, supongo, no sé. Bueno, puede renunciar al asilo y puede disgustarse con el gobierno español y verá si alguno de los países a donde ha ido lo recibe. Eso lo puede hacer. Pero no se habla de eso. Yo estoy diciendo lo que puede hacer. Pero de ahí a que haga algo, no espero nada que no vaya fuera del libreto de lo que siempre hemos dicho. Esto es un chiste, una ridiculez. El 10 no va a pasar algo que importe más allá de lo que pueda suceder que afecte a la población. El 30 de abril del 2019, Jenny, Leopoldo y el Guiado protagonizaron un chiste muy cruel en Venezuela. Fue aquella cosa que ellos dijeron que estaban en la base, la Carlota, y lo que estaban en el distribuidor de la autopista. Y eso costó vidas. Eso costó vidas, costó heridos. Y más allá de proceso que significaba políticamente hablando para el avance del chavismo, también debería haber hecho un llamado al despertar de la población, dado que lo que ofrecían ellos era un acuerdo de un proceso de nuevo gobierno que fuese de la mano con Padrino López y Michael Moreno. Entonces,
El 10 lo que podemos vivir es que, de nuevo, cueste vidas, y cueste vidas sin consecución del objetivo. Yo siempre repito de manera clara, estamos bajo una tiranía. Por supuesto, la salida de la misma, como en cualquier otra tiranía, pasa por un hecho de fuerza. Yo tuve mucho tiempo en esta cantidad de enfrentamientos de calle que vivimos aquí durante años. No la gente que tiró unas piedritas en el 2014, no. Los que vivíamos la persecución desde el 2002. Frente a todo ese tipo de realidades, frente a toda esa cosa de cómo funciona el proceso revolucionario, como cualquier proceso revolucionario que está en una tiranía, hay que estar absolutamente conscientes de que la salida del hecho va a ser de fuerza. Pero esta estructura opositora no ha hecho más nada que rendirle un tributo de sangre a el régimen chavista una y otra oportunidad. Ojalá pudiese existir la fórmula para que hubiese una real extracción de la tiranía. Y aunque viniese este chiste mediocre que pudiese ser esa estructura que se dice oposición, mira, simplemente ya ese baño de esperanza para el país traería otro tipo de cosas y otro tipo de reacción en nuestra sociedad, una sociedad que necesita con urgencia un cariñito, un respiro. Pero no va por ahí las cosas. ¿Por qué? Porque aquello es absolutamente mediocre. Aquello lo único que puede ofrecer es un chamorrazo, y ni siquiera un chamorrazo como aquel, sino más mediocre todavía que el nicaragüense. Y el país tiene que despertar ante ese tipo de realidades. Por supuesto que el cono de estacionamiento que es el mundo no tiene ningún tipo de posibilidad de ejercicio real de la presidencia. Tal como explicamos desde el inicio con el caso del guiado. Nosotros dijimos del día 1 que el guiado jamás iba a tener la presidencia efectiva de Venezuela. Y con este lo hemos dicho igualito. El país quiere seguir sumido en distintas fantasías. Y es un asunto realmente delicado. Si hubiese algo, sería un chamorrazo. Si entendemos lo que es la historia del chamorrazo, si vemos a nivel de hoy, si vemos todo lo que fue el proceso de destrucción institucional de Nicaragua desde el tiempo de la revolución sandinista, el juego de la pseudodemocracia y la vuelta a Ortega, entenderemos que eso es terriblemente nocivo para una nación. En lo particular, el chamorrazo fue una necesidad porque el sandinismo se enfrentaba a su derrota militar. ¿El chavismo tiene un enemigo militar hoy? No. ¿El chavismo es posible una invención, una invasión militar? Sí, todo ese tipo de cosas son posibles. ¿Es posible que la administración Trump lo haga para los mismos socios de lo que lo hicieron quedar en el ridículo en la administración pasada? Entonces son cosas que hay que sumar y restar para admitir realidades y enfrentar ese hecho. Lo de el asilo hoy es simplemente parte adicional de todo este tipo de cosas que van demostrando cuál es la realidad. Ojalá el país terminase de mentirse para poder enfrentar la realidad e ir construyendo lo que se necesita. Una masa crítica que entienda cuál es su norte y una vanguardia que comprenda de manera clara y definitiva cuánto vale Venezuela. Pero no, este señor, perdón que siga con esto, pero es algo que me tiene mal. Él promete que el 10 de enero va a estar en Venezuela. No se sabe por arte de magia o de qué. Pero Mira, él sabe que es imposible, porque tiene una orden de arresto y porque no es como bajarse del avión y decir, hey, vengo a juramentarme como presidente. Es horrible esto que está haciendo, porque hay gente que espera que él llegue el 10 de enero a juramentarse, y no va a ser así. y lo va a hacer así, y él mismo ha dicho que él seguramente haría en base a las reglas constitucionales, es decir, te tendría que juramentar ante la Asamblea Nacional. Todavía va a querer juramentarse ante la Asamblea Electoral Nacional del 2015 y los diputados que quedan, creo que todos están en el exterior. Bueno, no sé, eso se Pero lo él puede dijo que creer. volvía a Venezuela. Mira, Él Jenny, era vicepresidente. mira, vamos a suponer que él vuelve, y él vuelve con un respaldo internacional, es decir, él vuelve en un avión institucional de un país, un avión de la Fuerza Aérea de algún país. Ese es un país que enseguida se va a meter en un gran conflicto con Venezuela. Y sabemos cómo el chavismo arremete, muy de micrófono, pero arremete de una manera formal frente a esos países que se atreven a brindar ese tipo de apoyo. Eso sería lo único que haría un jueguito adicional en eso.
te voy a meter en Venezuela por un avión, el asunto es, ¿vas a poder aterrizar en los principales aeropuertos del país? No. El gobierno atravesará lo que le dé la gana. Hay muchas pistas privadas que se prestarían a eso. Sí, eso puede suceder y el tipo llega. El tipo llegó y tal cosa y se baja un avión. ¿Con qué asamblea? Porque yo estoy muy consciente de que todos esos diputados, la gran mayoría son una gran partida de cobardes infelices que no van a hacer lo mismo porque saben que no van a encontrar con el respaldo diplomático internacional ni con el hecho de que el mundo es una persona mayor. Entonces a estos sí los meterían presos. Entonces, por supuesto, no vendrían con el mundo. Entonces, ¿hacia dónde te juramentas? ¿Con qué te juramentas? Vamos a suponer que son todavía más yespón y meten al mundo escondido por un peñero en una maleta y lo sacan y de repente el mundo seguramente volvemos a lo mismo, frente a cuáles diputados. O va a ir a la Asamblea Nacional y Jorge Rodríguez lo va a juramentar. Entonces, o va a ser lo de Guaidó. Mira, yo nunca he tenido ningún problema cada vez que hablan de que Guaidó se autojuramentó y tal cosa, porque la gente se va al concepto de Carmona y que Carmona se autojuramentó y tal cosa. Es un país que no tiene legitimidad alguna, nada. Un país que no tiene institucionalidad y nadie tiene legitimidad, pero eso no hay nada absolutamente legítimo. Quien pretenda que venga alguien a juramentarse bajo qué, que no sea del chavismo para el chavismo, simplemente no está entendiendo la realidad. Yo quisiera saber todos estos pendejos que dicen Carmona se autojuramentó. ¿Frente a quién se iba a juramentar? Frente a aquella Asamblea Nacional encabezada por William Lara. Frente a aquella Asamblea Nacional donde hacían vida como diputados Henry Ramos Alú, Julio Borges, Aduro, Cilia. Entonces, porque hay mucha gente que le encanta hablar pendeja. Lo cierto es que si se logra extraer la tiranía, si se logra imponer un gobierno aquí, tendría que juramentarse, autojuramentarse por fuera de cualquier cosa o norma. Es decir, mañana viene el mundo y se juramenta en el medio de la Plaza de Venezuela, él solito. Y para mí tendría mucho más lógica que esperar que se vaya a juramentar con aquellos diputados de la Asamblea del 2015. Entonces tendría mucha más lógica que se juramentara frente al chorro de agua de la fuente de Plaza de Venezuela. ¿Eso va a servir para algo? No. Pero por lo menos tendría algo más de lógica. Bien, vamos a pasar a Argentina. Otra vez lío con Argentina. Este señor Nahuel Gallo, un gendarme que va a Venezuela a ver a su mujer y a su niña. La esposa viajó para cuidar a la mamá y ahora lo tratan de espía, de que el gobierno de Milei lo mandó a espiar, inventan viajes por el mundo que el pobre muchacho no hizo. A la vez, uno de los que está vacilado en la embajada de Argentina voluntariamente se entrega. ¿Me explicas este arroz con mango? Bueno, vamos con lo primero. Oía en tu interpretación de que se inventan viajes, Jenny, parece que insinuaras que el chavismo miente. Uy, perdón, se me escapó. El chavismo inventa cosas y dice cosas. No, Diosdado jamás haría eso, perdón. No, mira, toda la estructura del gobierno ha sido incapaz, mira, ellos siempre dicen que nunca han mentido ni lo volverán a hacer. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a un asunto que se llama sentido común. Si este gendarme vino e hizo eso, de eso, porque mi esposa está acá, y por supuesto que hizo. Y la hija es argentina, nació en Argentina la nena. Sí, más allá de cualquier cosa. Es entender cuál es la realidad de Venezuela, cuál es la realidad de Venezuela frente a Argentina, cómo es que se buscan chivos expiatorios. Entonces ahí lo que se llama sentido común. Lo que él hizo fue violatorio al sentido común. Punto. Yo no voy a ponerme a interpretar de que el chavismo hace barbaridades, porque las ha hecho todas. ¿Qué le importa el chavismo a un gendarme de Argentina? ¿Qué le importa? Se agarraron a un pastor evangélico gringo y lo tuvieron preso en el CEBI, en el COI de cualquier cantidad de años, y después lo intercambiaron también entre el paquete de los que fueron intercambiando para soltar a los narcosobrinos. Es decir, ya es un proceso que es tradicional. Es tradicional. Entonces, lo que hizo este gendarme fue una violación al sentido común. Entonces, ya eso. Por supuesto, lo que le estás dando son herramientas al chavismo para que haga lo que hace.
lo que hace, lo que es su forma de gobierno. Ok. De los 6 del grupo de María Corina que que buscaron asilo en la embajada de Argentina, poniendo, es como, vamos a hacer esto para que se genere el choque, ¿no? Porque si no faltaba nada para que la administración de Milei chocara con la administración de Maduro, por supuesto, esto viniste a ponerle mira, quienes decidieron esto lo decidieron de manera consciente de que era para terminar de acabar las relaciones de Venezuela con Argentina. Y lo hicieron muy, muy bien. Los que tomaron esa decisión lo hicieron de esa manera muy correcta. Anda tú a saber si Milei fue el que ofreció la embajada a propósito, porque quería, por lógica, romper la relación con Venezuela. Y es totalmente comprensible, absolutamente lógico, y hasta se lo aplaudo. ¿Por qué? Pues es la lógica de su función de gobierno. Y entonces esa era una muy buena estrategia. Ok, lo sé que se metieron en la embajada. Ahí está la segunda, esta maravillosa de los comanditos y del lápiz labial, como de la lucha femenina, porque esta lucha femenina. Está otros 5 representantes y entre ellos estaba Fernando Martínez Moto. Él no es un nuevo exponente de la política venezolana, él es un hombre que fue ministro en los tiempos de la pseudo-república, es un hombre de la pseudo-democracia, es un hombre que tiene muchos años en el entendimiento político, es un hombre que formaba parte de la estructura de asesoría de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, igual que debió haber formado antes de la Coordinadora Democrática y seguramente lo que era la Plataforma Unitaria, antes de tomar el espacio de María Corina, porque también fue asesor del gobierno y del interinato de Guaidó. Entonces, él también formaba parte del interinato antes de incorporarse a la estructura de María Corina. Tú sabes que ella es diferente, ¿no? Entonces, bueno, Martínez Moto, como decimos, tiene este historial. Decide salir de la embajada y someterse al derecho a la institucionalidad revolucionaria y presentarse ante la fiscalía. La fiscalía de inmediato consigue un tribunal que le otorga un régimen de presentación. Entonces ya Martínez Motor está en su casa y se atiene a la justicia. La justicia, ¿existe algún tipo de acusación frente a estos personajes? ¿Hay solicitudes de captura? Yo en realidad no sé. Seguramente las debe haber, y si no se las inventan para el momento. Seguro. El asunto es cómo un personaje conocedor de la política, como Martínez Mótola, se entra en esta aventura. ¿Qué creían? ¿Que esto iba a ser un trampolín? ¿Qué creían? ¿Que de verdad esto es...? Porque por eso es lo mismo. Nadie se está tomando en serio lo que es el proceso revolucionario. Porque una persona como él, yo no quiero meterme con los demás, y hay un diputado que también tiene tiempo y debería conocer bastante cómo funciona la política, pero en específico él, que sí conoce todas las estructuras políticas y todas las vueltas de esto, ¿cómo se hace semejante estupidez? Porque si tú entiendes que el chavismo te está persiguiendo y tú jurabas antes de ayer que la lucha con voto y todo lo demás y el chavismo te está persiguiendo, tú buscas huir del país. Porque sabes que el chavismo no tiene ningún tipo de límite frente a manifestaciones diplomáticas o cosas de esas. Entonces, es cuestión de pensar o terminar de entender, para los que no quieren admitir la parte del colaboracionismo, comprender que toda esa dirigencia política, comunicacional, es profundamente estúpida, aparte de lo demás. Volvemos al punto, Jenny. Yo no voy a juzgar a que el chavismo los persiga, porque eso es lo que hacen, es su naturaleza. Sí. El asunto está en los demás. Y esperar tanto tiempo que estuvieron en la embajada y de repente, porque sí, el señor sale y se entrega voluntariamente, es difícil entender todo esto. Mucho, ¿no? Mañana pueden decir que era un problema de salud. Quizás no se ha hablado de eso, quizás sea de verdad un problema de salud. Mañana se dirá que es un problema de salud, pues. Claro, él Para poder decidió colaborar acomodarse. activamente con la justicia venezolana. ¿Y colaborar en qué? Ah, bueno, si tú quieres tu libertad y tú quieres sentirte bien, tú sabes, tienes que venir a echar un cuento y si el cuento no nos gusta lo suficiente, tienes que firmar el cuento que nosotros te demos.
Claro, él fue a rendir declaraciones sobre graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores, organizados desde la residencia de la Embajada de Argentina. Ya quedará él como el infiltrado, el tipo malo. Y por eso te leía yo el expediente, porque el venezolano nunca tiene memoria para saber quién es quién y de dónde viene. Este, la realidad es esa. El chavismo va a seguir avanzando y va a hacer lo que le dé la gana. Y va a seguirlo haciendo gracias a que hay gente que, si bien no entiende la necesaria ruptura, lo que nos trajo aquí, nos puso aquí, también hay gente que sigue abrazando formalmente a la estupidez. Y el canciller argentino dijo que uno puede pensar que están acumulando rehenes de cara al 10 de enero y de alguna manera extorsionar a los países para que reconozcan a un gobierno ilegítimo. No sé, Patricia Bullrich dijo, están capturando gente, turistas, gente normal y poniéndolos de rehén del régimen para asegurarse la impunidad. Creo que ya la tienen asegurada. La tiene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esto genera titulares. Uy, ay, que el régimen es tiránico, malote, malote, malote. Y ese tipo de cosas les encanta el chavismo, le encantaba a Chávez. Es lo natural. Jenny, hay una cosa que es muy importante que se me estaba olvidando pasar, que la estaba pasando y creo que es importante entender. Señores, nos enfrentamos a un mañana inmediato, el mañana llegó y es hoy. Es muy importante que la gente se centre en el sentido común para entender qué es lo que ve y lo que escucha. Si antes decíamos que una imagen era más valiosa que 1000 palabras, hoy se necesitan 1000 palabras que valoren que esa imagen sea real. El desarrollo de la inteligencia artificial viene a acabar con la verdad, por ridículo que parezca. Entonces, entender la verdad va a basarse mucho en el sentido común de la gente, porque nos van a inundar de mentiras. Mentiras que van a tener esa imagen de verdad, y si no están acompañadas de las 1000 palabras que refrenden que esa imagen es verdad, se van a llevar muchísimos, muchísimos problemas y una sociedad que va a perder totalmente la posibilidad de tener un mínimo de noción. Así que sentido común, firmeza y entender que el bombardeo que viene es grande. Noel, tenemos que despedirnos hasta el año que viene. Te agradezco el tiempo, la constancia y la claridad con que siempre nos hablas. Ojalá el año que viene encontremos otra Venezuela. Amén, amén. Señores, feliz Navidad. Señores, que el año 2005 traiga despertar. Y que viva Venezuela. Gracias, Noel. Viva Venezuela y feliz Navidad. Nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, en 2025. Y ojalá pueda ir a comer arepas a Venezuela. Amén. Un abrazo.